¿Sabés lo que se siente? ¿Sabés lo que se siente estar en un pozo húmedo o con agua más de 40 días? ¿Sabés qué se siente tener los pies mojados o que el frío se haga sentir hasta en tus huesos? ¿Sabés qué se siente cuando el viento golpea en la cara como si fueran agujas del frío? ¿Sabés lo que es tomar agua de los charcos porque no tenés una canilla cerca? ¿Sabés lo que es comer casi nada y soñar que estás comiendo un plato de guiso caliente? ¿Sabés qué se siente cuando en vez de dormir te bombardean naval y rogás que no te peguen o que caigan las bombas en otro lugar? Sin darte cuenta que también ahí tenés otros compañeros. ¿Sabés qué se siente acarrear todo el día munición arriba del monte? Y cuando terminás la noche te toca guardia habiendo comido una vez al día. ¿Sabés lo que es entrar en combate? Donde todo es muerte. Sangre. Miedo. Valentía. Gritos. Pedir por tu madre cuando ves que tu vida ya casi está perdida. ¿Sabés lo que se siente ver a un compañero antes de morir llamando a gritos a su madre? ¿Sabés qué se siente ser herido en combate y esperar a que seas visto por algún compañero para que te rescaten? ¿Sabés qué se siente arrastrar a un compañero muerto en combate, ya que no te permitían levantarlo como a un ser humano? ¿Sabés qué se siente caer prisionero y no saber qué será de tu vida? Nosotros lo sabemos. Entonces, cuando veas imágenes como estas, no hablemos de que fuimos derrotados, que nos rendimos y entregamos las armas o que te damos lástima. Hablemos de respeto y reconocimiento. Los héroes lo merecen y nosotros, los que volvimos, lo vivimos. ¿Dónde se han ido los miedos, los sueños y la libertad? ¿A dónde se han Bienvenidos y bienvenidas al cuarto encuentro junto a veteranos de Malvinas. Y luego de varios intentos de desembarco, las tropas inglesas lograron su objetivo de pisar suelo de Malvinas, conformando una cabeza de playa en Darwin que no se pudo rechazar. Comienza ahora otra etapa de la guerra, los combates terrestres. La tercera potencia mundial, ayudada por la primera Estados Unidos, a fuerza de combates aislados en varios puntos de la isla, fueron avanzando hacia Puerto Argentino. Continuando con el ciclo de charlas, hoy contamos con la presencia de los señores Claudio Mediavilla, Leoncio Ábalos y Francisco Ángel Fernández. Ellos fueron quienes participaron de los eventos que hoy nos relatarán. Mientras tanto, nuestros soldados esperaban apostados en las principales alturas defensivas, ubicadas en dos líneas de montes: Harriet, Dos Hermanas, Longdon primero, Sapper Hill y Tumbledown después. Y llegamos así al viernes 11 de junio, Monte Longdon, cerca de las 21 horas y en una noche cerrada. Tropas especiales inglesas se acercaron sigilosamente para atacar, hasta que un soldado inglés pisa una mina y ese estallido desató el infierno más temido. Una lluvia de balas, morteros, bengalas, gritos de insulto y también de dolor inundaron en el ambiente. Un combate sangriento donde se llegó a pelear hasta con bayoneta. Claudio se encontraba allí, en una de las laderas del monte, junto a un grupo de ingenieros que habían minado la zona. Luego del video de presentación, Claudio nos situará en ese momento.
todos. Bueno, ya saben mi nombre, Claudio Mediavilla. Pertenecía a la compañía de ingenieros mecanizada 10. Armamos campo minado. Bueno, y como decía la chica, justo en ese momento en la montaña me tocaba la guardia a mí. Y como dijo ella, escuché una explosión que era más adelante, tendría 40 metros más o menos, y ya estaban ahí los ingleses. Cuando nos quisimos acordar teníamos lluvia de bala y bueno, de las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana nos tuvimos a los ingleses combatiendo ahí hasta lo último, hasta que casi algunos muchachos llegaron cuerpo a cuerpo. Bueno, cuando después de toda esa noche que tuvimos el combate, ya se hicieron más o menos las 7 de la mañana, donde se aclarecía todo, y habíamos quedado 6 o 7 soldados con un mayor de 7 de La Plata. Y nos dio la orden que porque guardaban documentos ahí en la posición de él, y nos dio para que tiremos una granada ahí y repleguemos para la zona del puerto argentino. Bueno, hicimos esa orden y tuvimos que replegar, quedando los ingleses ahí en Monte London, en la montaña, y nosotros replegamos esa mañana hacia el pueblo. Bueno, le voy a dar el pase a Leo. Muchas cosas más para contar, pero bueno, en este momento no me salen y no quiero perjudicar a... No me acuerdo
la reina pasea en los jardines, el sol besa sus rosas, la vida le sonríe, el parlamento cuida que todo siga igual, que nada perturbe su calma. Luego tendrá una premiere de cine de un director famoso que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres, y se emocionará la reina y aplaudirá su buen final. Pero mar, ¿qué está pasando allá? Eran igual a mí, llaman ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre ni me acuerdo, porque estuve luchando, mi Dios, porque estuve matando, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Buenas noches, soy Leo Ábalos. En el año 81 presté el servicio militar obligatorio, que era en aquella época en el Escuadrón Exploración de Caballería Blindado 10 con asiento en tablada, y salí de baja 23 de diciembre del año 81 y estuve casi 3 meses y algo de baja hasta abril, que se armó lo de Malvinas y nuevamente me volvieron a convocar y bueno, viajé a Malvinas. Este es el color de Malvinas, siempre nublado, llovina, casi como el sol, y el paso casi siempre es así, ¿ven? Esta es Malvinas. Esto que se ve acá es parte de Montelondon. Bueno, como decía recién, que viajamos a Malvinas, llegamos a Malvinas el 16 de abril y desde el 16 de abril hasta el 1 de mayo estuvimos en carpa, en el campamento. Después del 16 de abril, después del primer ataque aéreo, ya no estuvimos más en carpa, estuvimos donde podíamos, porque siempre había ataques, durante la noche había cañoneo y esas cosas, entonces no teníamos lugar, digamos, teníamos nuestros lugares, digamos, estábamos como reserva en un lugar que decíamos de bloque, en un costado teníamos nuestro lugar que estábamos como reserva. Como decía Claudio hace un rato, que ellos entraron en combate en Montelondon el día viernes 11 de junio. Y nosotros estábamos como reserva, sabíamos que donde
había necesidad íbamos a caminar. Y desde temprano, no sé exactamente el horario, pero bueno, desde temprano se veía que allá arriba ardía y bueno, una cosa yo creo que es estar posicionado en ese lugar. Nosotros no estábamos en ese lugar, nosotros teníamos que caminar, o mejor dicho, nos llevaron creo que estábamos a más o menos a 7 kilómetros de nuestro lugar de reserva hacia Montelondo, había más o menos 7 kilómetros. Y esos 7 kilómetros nos tenían que llevar en camión. Imagínense el camino, el terreno como estaba, los camiones sin luces, imagínense ese viaje. Y nos habrán llevado, no sé, a mitad de camino, y después los camiones no pudieron continuar, o sea que nos tuvimos que bajar. Y teníamos que caminar hacia arriba, hacia ese monte que ardía por diferentes motivos. Había sonido de ametralladora, artillería, creo que hasta una fragata que se había remado ahí en la costa, y nosotros teníamos que caminar hacia el lugar. Imagínense el terreno, imagínense las piedras, la oscuridad. No sabíamos a veces quién iba al costado izquierdo, al derecho, quién iba adelante. En la oscuridad teníamos que preguntar a veces ¿quién sos? Y a todo eso yo era un apuntador de FAL, el fusil automático liviano. Hasta ahí era mi novia, que dormía todos los días con ella, a donde me tocaba la noche, ahí estaba con ella, no la necesitaba porque teníamos ataques aéreos o artillería de muy lejos. El FAL lo tenía ahí conmigo, era mi compañero, pero no lo usaba. Sabía que a partir de esa noche que caminábamos hacia ese monte, que estábamos, no sé, a 1 kilómetro a menos o un poquito más, ya tenía que empezar a preparar el FAL. Y caminamos hacia ese lugar, y yo creo que una cosa debe ser estar esperando ahí agazapado en una piedra, y otra cosa es caminar al lugar donde uno ve lo que está pasando. Creo que únicamente en las películas se ven esas cosas, porque ardía, de verdad que ardía Montelondo. Y nosotros estábamos llegando a ese lugar, y no estábamos en ese lugar porque éramos ni los más corajudos ni los mejores preparados. Estábamos en ese lugar porque nos tocó algo que era obligación en aquella época, y yo creo que tratamos de hacerlo de la mejor forma con lo que teníamos a nuestro alcance, estar ahí. Y empezamos a llegar a la zona de combate, digamos, y siempre teníamos nuestro jefe, ¿no? Que por ahí, gracias a Dios, que nos tocó buenos jefes. Yo nunca me quejo de los suboficiales, y los oficiales que tuve eran jefes míos, todos se han portado con excelencia. 2 de ellos han dado la vida en combate. El hecho es del primero, del sargento Ron, que estábamos ya al alcance del fuego enemigo, y lo único que se escuchaba los gritos del sargento, que avancemos, y ya era peligroso porque los proyectiles picaban cerca, y hacía frío, pero nosotros transpirábamos, empezábamos a transpirar porque ya veíamos que la cosa era en serio, y era como que también estábamos para eso. Ya la espera se estaba haciendo larga, o sea que llegó el momento de empezar a combatir, que era para lo que estábamos. Y no sé exactamente la hora porque yo no tenía reloj, no tenía nada, pero bueno, cuando ni bien entramos al alcance de las armas del enemigo, se empezó a sentir el rigor de ellos hacia nosotros, y seguramente de nosotros hacia ellos, porque ellos tampoco nos avanzaron más. Como decía Claudio, ellos estaban en la parte alta de Montelondo, nosotros estábamos en la parte baja, y esa parte baja la pudimos mantener toda la noche. Y lo que no me olvido de esa noche fue que el sargento que gritaba, o sea, andaba siempre dando orden a los gritos y corriéndose de un lado para el otro, había caído no sé si un morterazo o un cañón en la posición de él, y sabíamos que se terminó él porque
A partir de ahí hubo un silencio desde su posición y se nos hizo larga la noche, con combates de vez en cuando. Ya no era muy encarnizado porque el enemigo tomó posición ahí en Montelondon y nosotros seguíamos manteniendo el lugar nuestro y éramos como que estábamos conformes con nosotros con nuestra posición y el enemigo con la suya. No fue tan intenso los combates esa noche, pero sí hubo toda la noche disparos de distintos calibres y se nos hizo largo la noche, largo. Y queríamos que amanezca para ver qué había pasado con el sargento. Y también pienso que queríamos que siga siendo oscuro para no vernos las caras, porque era un momento duro, momento que no sé si, como decía hace un rato, si deseábamos o qué, pero bueno, nos tocó estar ahí. Y yo pienso que todo ser humano, cuando te empiezan a picar los proyectiles cerca, y más cuando empieza a ver algo, sabés que algún compañero ya cayó y a otro lo escuchás a los gritos de herido, entonces ya empieza a haber muchas cosas que no es que estamos preparados, pero nos toca vivir, nos tocó vivir en ese momento. Y ya les digo, como no sé si era conveniente que amanezca o que sigamos en la oscuridad. Era una mezcla de cosas, porque sabíamos que con la luz del día íbamos a ver la realidad. Y de hecho, que después de una noche tan larga amanece y al enemigo lo veíamos a ciertas distancias, moverse, andar, y nosotros pudimos ver al sargento a un par de metros nuestro, destrozado. También esa madrugada se bajó algunos compañeros heridos y lo teníamos ahí el enemigo y nosotros empezamos a vernos las caras. Nos mirábamos las caras entre los muchachos del grupo, de los que estábamos cerca, y son todas distintas, todas las asumimos de distinta manera el miedo. Yo me acuerdo yo tenía un compañero de grupo, Claudio Borges, que estábamos ahí todos con la cara larga, viéndonos, y él estábamos en silencio, porque en ese momento no había tiros, digamos, pero el enemigo estaba ahí cerca. Y empezó a mirarnos así, veíamos que algunos estaban con la cara después de una noche sin dormir, con miedo. Claudio dice, ¿quieren escuchar música, muchachos? Y se puso a tirar una piedra y empezó a tirar con el faro. Y de allá nos respondían. Bueno, y ahí empezó como un juego, y empezamos como a meternos en el clima que no sé si está bueno, pero era lo que teníamos en ese momento. Y durante el día el enemigo, a todo eso ya el enemigo dominaba todo el área, tanto naval como el aire. Ya lo nuestro no volaba ni un solo helicóptero, no había tenido una clase de movimiento de vehículos, esas cosas de la parte nuestra, y sin embargo el enemigo se le veía ya por el Cerro de las Hermanas, que estaba ahí a, no sé, 2 kilómetros, se lo veía volar el helicóptero de un lado para el otro, llevando cosas, cañones, por ejemplo, moviendo de un lado para el otro. Y nosotros con un falo, con una ametralladora, mucho no podíamos hacer. Así pasó el día, hasta que no sé qué hora de la tarde. Yo me acuerdo que se asoma un helicóptero de enemigo, ¿no?, cerca nuestro, no sé, póngale más de 1000 metros seguro. Se eleva desde el piso y se mantiene como estático en el aire y larga 2 misiles que van hacia el pueblo o hacia una bahía que estaba ahí en el puerto, que creo que estaba el buque de Bahía Paraíso con el buque hospital. No sé si uno de los misiles nos picó por ahí cerca, otro tuvo por allá por cerca de donde había habitantes, digamos. Creo que fue así la cosa. Yo nunca me enteré qué pasó con esos 2 misiles que tiró este helicóptero. A todo eso nosotros aguantamos ese día ahí, que era el sábado 12 de junio. Llegó la noche de vuelta y el enemigo lo teníamos ahí. Creo que esa noche también se
nos hizo muy, muy largo y fue como que el enemigo se tomó un descanso, pero dominaban todo eso. Y tal es así que se había armado ahí cerca de la parte derecha nuestra una fragata que nos volvió locos durante toda la noche, esa fragata que no nos dejaba descansar. Y también había unos cañones de ahí de arriba del Cerro de la Semana que nos tiraban. Y era más eso de tipo de combate que el combate de fusil a fusil, digamos, o armas cortas. Y nosotros teníamos atrás nuestro también la artillería que yo creo que hizo un buen papel en Puerto Argentino, porque se lo escuchó toda la noche, todo el día, y había un cañón que yo creo que todo lo que tuvimos en esa zona lo debemos tener grabado en nuestra mente hasta el día que nos vayamos de esta tierra, porque ese cañón se hacía sentir que era, no sé, un 155, que creo que no sé si había uno o dos, pero se hacía sentir ese cañón detrás nuestro. Y los proyectiles de la artillería caían entre donde estábamos nosotros y donde estaba el enemigo también, o sea que era estábamos tan cerca y como la artillería nuestra pegaba muy, muy cerca nuestro también, y bueno, era como que nosotros teníamos el capitán Zuluaga, que creo que muchas veces tuvo que estar corrigiendo el tiro de la artillería de atrás porque no estaba batiendo a nosotros. Sí, creo que era así la cosa, o sea que pasamos el 12 de junio toda la noche en ese lugar. Yo no me acuerdo, creo que había algunos muchachos que se habían movido ahí en la zona para conseguir algo de alimento. Yo no me acuerdo si comí, no me acuerdo. Encima mi amigo Claudio en la posición había conseguido una lata de fideo solo con salmuera, y lo había hecho los agujeros con el talí, y empezamos a comer fideo. Cuando nos quisimos acordar estábamos ardiendo de fideo en la panza, y encima quedaban fideo. Y Claudio decía, yo no me voy a tirar estos fideos, yo no me voy a tirar empezó a tapar los fideos. Y lo tenía ahí al lado de él el tarro con fideo. Y me acuerdo cuando, eso fue el sábado durante la tarde. Y durante la tarde también en una de los ataques de artillería que nos daban duro a rato, había rato que era inaguantable, porque yo creo que descargábamos mucha adrenalina cuando lo teníamos al enemigo más cerca y podíamos tirar con el FAL, o yo por lo menos con el que tenía el FAL, creo que había descargaba más. Y el tema era cuando venían mucho los ataques de artillería, que es lo que sufrimos mucho en esa zona. Y en una de esas empiezan a caer los pepazos cerquita, y en una de esas me parece que me viene en medio de la cabeza uno y cayó, no sé, ahí a 1 metro, 2, no sé dónde yo estaba. Me levantó por arriba, eso era el sábado 12 de la tardecita, me levantó por arriba y yo pensé que estaba hecho pedazo, porque me caí entre las turbas, entre las piedras, y el compañero que estaba conmigo en ese momento era Gómez Miguel. Empieza a los gritos, nos dieron. Y yo tenía la cabeza, parecía enorme porque estaba súper aturdido, y me tocaba la cabeza, me tocaba el oído, me tocaba todo para ver si estaba entero, me levantaba la pierna, me levantaba el brazo. Y una sensación muy rara, porque más lo que sufrimos fue la onda expansiva que el daño así, porque bueno, yo fui herido en la mano, en un dedo, pero no me afectó mucho para los días siguientes, porque teníamos los medicamentos, o sea, las cosas para curarme, y no me afectó demasiado eso. Y lo que sí nos jodió mucho fue la onda expansiva, que me costó mucho estar parado, parecía que siempre estaba como de lado, parecía borracho. Yo no sé, creo que a muchos de mis compañeros les pasó lo mismo, porque
los pepazos que caían ahí al lado nuestro no eran caramelo, eran unos paquetes muy lindos que caían y que movían el piso cuando explotaban. Y creo que el aturdimiento fue jodido para muchos de nosotros. Eso fue ahí en Montelondo, que fue más combate así de artillería que el cuerpo a cuerpo. Nosotros ahí tuvimos el 12 toda la noche, el 13, que ya era domingo, durante el mediodía más o menos, empiezan nuestros jefes a darse cuenta que el enemigo estaba haciendo movimientos ya muy como preparándose para el ataque final. Y entonces nos decían que no era conveniente que estemos en esa posición porque éramos los únicos que estábamos quedando ahí, que la mayoría se había reflegado hacia Guarelrí, que no sé, serán todos 3 kilómetros más atrás, más para el lado del pueblo. Y en eso que empezamos a la caminata, no sé si a la tarde, el 13, a la tardecita ya. Yo me acuerdo de mi amigo Claudio que llevaba la bolsa, el tarro con fideo en su espalda y bueno, volaban los fideos para atrás y el negro Vallejo para atrás comiendo fideo. Me quedó eso como una anécdota, seguramente lo voy a llevar siempre. Parece nada, pero para el que no come, para el que está tirado ahí como a la intemperie, ya sin unos cuantos días sin dormir, sin comer, ya uno no mire esas cosas. Y ya les digo, el negro Vallejo comiendo los fideos de atrás de Claudio. Y bueno, esa caminata no sé cuánto duró porque eran 3-4 kilómetros en un terreno muy jodido. Y volvimos a hacer posiciones en Guarelrí. Ahí ya en Guarelrí nosotros conocíamos porque ya habíamos estado antes, creo que ya habíamos guardado munición, había estado una máquina y una retroexcavadora y bueno, había hecho unos lugares donde esconder municiones, todo, y ya estábamos más como en territorio nuestro, digamos, porque conocíamos la posición y conocíamos dónde había municiones, conocíamos todo. Es decir, bien en Montelondo, no era un lugar que conocíamos, pero tampoco el enemigo no fue tan duro en ese combate con nosotros, fue todo más artillería que otra cosa. Y cuando hicimos posición en el lugar del Rey, ahí sí que vino, no sé cómo decir, lo peor para nosotros, porque estábamos instruidos, ¿no? Como nos decían que, por ejemplo, si nos movíamos y tiraban una luz de bengala, teníamos que quedarnos como tildados, como estáticos para no ver, para que no vea el enemigo que había tropas moviéndose, ¿no? Pero yo creo que en ese momento, cuando empezamos a estar ahí de nuevo al alcance del arma del enemigo, nos olvidamos de todo, porque las luces de bengala no paraban una sobre otra. Y el enemigo ahí sí que lo teníamos a muy corta distancia. Y la oscuridad a rato mandaba también. Lo que sabíamos de la posición de uno, de otro, a los gritos. Teníamos, por ejemplo, me acuerdo del teniente Bertolini cómo daba órdenes, estaba en la oscuridad y él sabía quién tenía a su izquierda, sabía quién tenía atrás, quién tenía a su derecha, sabía todo. Y cuando yo, por ejemplo, tenía una ametralladora ahí al lado mío que era el sargento Cabrera y el soldado Roma, y cuando la ametralladora de Cabrera y de Roma no tiraba, el teniente de allá de unos cuantos metros a la derecha nuestro se lo escuchaba gritar. ¿Y qué pasa con la ametralladora de Cabrera, por ejemplo? Decía, y así con todos los grupos tuvo. Y yo creo que en ese momento nuestros jefes han demostrado que han estado a la altura. Han estado a la altura para dirigirnos, y yo creo que nosotros también ahí empezamos con los que éramos tiradores o
con lo que tenía la ametralladora, creo que estaban la sección de mortero también ahí con nosotros, que tiraron con lo que no tenían, porque han dejado todo los muchachos en ese combate, y el enemigo también estaba dispuesto, me parece, a todo, porque esa noche se había arrimado la fragata que lo teníamos a nuestra derecha, y esa fragata también nos movía las piedras. Yo no sé, no conozco el infierno, pero seguramente esa noche parecía que estaban en el infierno, porque lo único que había era fuego de toda clase, las ametralladoras como sonaban, los fales como sonaban, y había tiros de toda clase de artillería, chiquita, más grande, y nosotros teníamos el cañón atrás nuestro que nos seguía apoyándonos. Si bien creo que esa noche del 13 de junio el cañón grande a la última hora ya no se lo escuchaba tanto, y se sentía porque era como que lo necesitábamos, y porque el enemigo dominaba todo todos los espacios. Y en uno de esos ataques finales, por ejemplo, en el combate estábamos encarnizados hacia un frente, y no es que era como que lo teníamos controlado, porque estábamos bien posicionados. Y en una de esas, cuando el enemigo ya te empieza como a efectuar un rodeo, nos aparecen casi de un costado, casi tirándose para atrás, tira atrás nuestro, y ahí es como que nos desorganizó todo, porque hubo muchos gritos por ejemplo, de confusión, porque aparte que cuando no tiraban la luz de bengala era oscuro y el terreno muy jodido, y el enemigo ahí ya entre nosotros a corta distancia, que era una distancia, yo tuve la suerte de poder volver y sacarnos las dudas. Me pareció en aquella noche que eran ahí a 30, 40 metros, y por ahí no habrán sido a lo mejor un poquito más, 60, 70 metros, pero con las ametralladoras que venían y hacían fuego sobre nosotros, solo Dios nos pudo haber sacado desde aquel lugar. Yo me acuerdo que el sargento que estaba al lado mío y tenía la ametralladora apuntando hacia donde estuvimos combatiendo primero, cuando nos aparecen de un costado casi tirando hacia atrás, él gira la ametralladora. Yo hasta ese momento no había visto los fogonazos de la ametralladora, porque estaba atrás de una piedra, solo lo escuchaba, lo sentía acá en el pecho de la ametralladora como vibraba. Pero cuando gira el sargento de la ametralladora hacia el costado, medio tirando para atrás, y vi el fogonazo de la ametralladora, un fogonazo como de 2 metros. Y veo desde el enemigo cómo se le apagaban los proyectiles al sargento. Me quedé como estático en ese momento, sin saber qué hacer. Solo Dios sabe el por qué. Yo no sé si uno se queda así, no es ni por cagón ni por caga, seguramente porque no es la hora de uno. Pude salir de ese lugar, y lo que me acuerdo del sargento, que siempre nos decía que él era nuestro jefe, que nosotros éramos los pollos de él, que primero iba a morir él y después iba a morir nosotros. Siempre nos decía que él no iba a morir, que él iba a dar la vida por nosotros, y lo cumplió. Yo creo que cuando llega ese momento que uno ve, es duro, y después más cuando uno empieza a analizar, es más duro todavía. Pero yo creo que la confusión que había en ese momento era ya muy marcado ya la sección nuestra del escuadrón que estuvimos ahí. Creo que ya nos empezamos a desordenar todo, uno bajaba, otro, y los gritos, y era todo desorden. Esa noche dejamos ahí 5 jinetes. En Montelonda habíamos dejado uno. Esa noche habíamos dejado ahí 5 jinetes, y varios de ellos fuera de
muchos de ellos con heridas, y que uno cuando ya nos empezamos a replegar para el pueblo los cruzábamos y los veíamos con cómo lo traían a uno alzado, al otro en el hombro, y bueno, era el final de ese día. Era el final de ese día, ya al amanecer. Caminamos hasta un galpón donde nos esperaban ahí sí había, creo que desayuno, porque estaba la sección de servicio, que era la que cocinaba, que era la que preparaba las cosas, digamos, los alimentos, esa cosa. Bueno, creo que esa mañana desayunamos ahí, y ya el enemigo estaba ahí en la orilla del pueblo. Ya no combatimos, pero sí de vuelta estábamos preparándonos con municiones, con todo, como para salir de nuevo al combate. Y no sé tampoco el horario, pero eso ya el 14 de junio, tipo, no sé, calculo que cerca del mediodía. Nosotros no hablábamos con inglés menos, pero nuestros jefes sabían, por ejemplo, de que ya estaba la rendición, casi era un hecho. Y nos hicieron dejar el armamento en un lugar, los cascos, los correajes. Y bueno, ahí dejé a mi novia, que había tenido en esos 3 días, que me sirvió para no sé, descargar un poco la adrenalina que sentí en el momento. Ahí dejé a mi novia y me acordé por mucho tiempo, muchos años me acordaba el número de serie, porque era algo que el soldado tenía que saber, el número de memoria, el número de serie de su armamento. Y yo me lo llevé por muchos años ese número en mi memoria, ¿no? Hoy día me olvidé de mi novia, pero Dios sabe que me sirvió. Dios sabe que me sirvió, y soy agradecido de la vida por haber salido con vida. Y no quiero olvidarme, ya como decía recién, de los jinetes que quedaron allá y de los que volvieron con heridas, muchos de ellos que hoy día no nos vemos. En Malvinas combatimos, no sé si bien o mal, pero lo hicimos ante un enemigo bien poderoso, y yo me siento muy orgulloso de eso, muy orgulloso de eso. Y siendo un soldado raso, no soy un militar ni de formación, de formado, pero me siento muy orgulloso de haber estado y de haber pertenecido ahí al escuadrón de operación de caballería del grado 10 y haber combatido en Malvinas. Y pude volver a Malvinas hace un par de años. Volví para sacarme un montón de dudas. Yo creo que fue un viaje muy sanador. Volví acá con el amigo Claudio, con otro muchacho acá de Escobar, y yo creo que nos sirvió. Y bueno, un poco es eso todo lo que por ahí quiero transmitirle a los muchachos, a los veteranos que no han vuelto a Malvinas, que tienen que animarse y volver. Y ese es un poco mi mensaje. Gracias a todos.
no me resistan. O tal vez me muera. Creo que hace mucho frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. ¿Qué haré con el uniforme? Cuando empiecen a pelear, con el casco y con las botas, ni siquiera se marchan. No hay mal que no venga a romper. Dios a piedra. No hay hermanos ni soldados, no hay jueces ni jurados, solo hay una guerra más. Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar. Bueno, me presento, mi nombre es Francisco Ángel Fernández, nacido en Curuzucuatlán Corrientes, en la cual orgulloso de ser correntino, como siempre digo. Bueno, a mí me tocó, por suerte, tener el servicio militar en Río Grande, Tierra del Fuego. En el año 82 fue importante para nosotros porque tuvimos unas instituciones totalmente agradables y eso es lo importante de la continuación de la historia que vamos a ver. Me gustaría que ustedes vean un video para que después explicarles la situación de cada uno, de cada soldado, de cualquier parte del mundo. A veces duele un poco hablar de esto, pero es nuestra obligación porque lo tenemos que hacer por nuestros camaradas, hermanos que quedaron en la tierra, en la turba malvinera, como decimos nosotros, los que quedaron en el mar y los que quedaron en las nubes. Quiero hablar respecto del alimento. El alimento fue muy importante para nosotros, a pesar que era poco. El cigarrillo eso está de más porque en realidad nunca tuvimos, pero el alimento era una lata de, puede ser de mondongo como con salsa, como podía ser un albóndiga y galletitas, chocolates. Bueno, ese era el almuerzo de todo el día. O sea, se tenía que repartir ese almuerzo, desayuno, almuerzo y cena. Merienda no había. Si bien eso no era un alimento para nosotros porque éramos jóvenes, hacía frío, queríamos más alimento y bueno, hablando de alimentos, vengo con la ropa. La ropa, el uniforme, nosotros teníamos, como estamos en el sur, teníamos buen uniforme, buenos borseos, buenos pantalones. Yo tengo todavía una de las camperas y
Y bueno, si bien nosotros no sufrimos, como en este caso por ahí gente del ejército que no tenía una ropa adecuada, nosotros sí lo teníamos. Y por ese motivo no sufrimos mucho del pie de trinchera, como se llama, que es el congelamiento de los dedos y de ahí para los pies. Si bien los pies lo teníamos mojados porque teníamos dentro de la trinchera, lo teníamos, a veces el agua era bastante difícil de frenarlo porque era el chorrillo, le decíamos nosotros, para nosotros consumíamos el agua de ahí. Cavábamos un pocito, cargábamos la caramañola y con eso tomábamos. Es el agua que nosotros consumíamos dentro de la isla, para lo que sea, para tomar café o lo que teníamos ahí. Así que, bueno, fue importante toda esa parte de lo que era el alimento en el momento del conflicto, porque yo sé que compañeros del ejército no tenían esa suerte de que por ahí lo teníamos nosotros, que 2 galletitas ya para nosotros era un alimento. La pastilla de alcohol que se usaba para calentar la comida, la usábamos en realidad para calentar nuestro cuerpo. ¿De qué manera? Estábamos sentados, el poncho de agua, que eso hacía para sentarnos, para que no mojarnos en la parte de donde nos sentábamos, prendíamos, y ese que es el tamaño, para que tengan la idea, es el tamaño de una moneda, pero más grueso. Entonces eso lo prendíamos y con eso eran minutos, pero bueno, era un minuto de calefacción y era muy importante el minuto. Así que usábamos eso y la comida la comíamos fría, en realidad. Lo abríamos, uno como paisano correntino sabe cómo va a ser las cosas. Así que, bueno, de esa manera nosotros hacíamos los alimentos, la ropa, el uniforme, la verdad, y obviamente lo que cuidábamos, como decía Leo, era el armamento. Nos enseñaban cuidado especial del armamento, era porque era lo que nos iba a salvar la vida. Y parte de eso sucedió, ¿no? Así que, bueno, me gustaría, si por favor me pueden poner el video. Bueno, este video que acaban de ver es una pesadilla de un combate. De un soldado que puede ser inglés, puede ser norteamericano, puede ser ruso, y eso nos toca a nosotros. Este video más que nada para que vean que a veces cuando hablamos de una mochila de Malvinas, es esto. La herida de Malvinas es lo que llevamos. Como lo dije hoy, a veces nos cuesta hablar de esto, pero ustedes lo tienen que saber.
¿Por qué lo tienen que saber? Porque lo tienen que saber por aquellos hermanos que quedaron allá. Nosotros tuvimos la suerte de volver, tener ese abrazo de esa mamá, y hay muchas mamás que quedan con los brazos abiertos. Voy a hablar al respecto de lo que pasó con nosotros el día 14. El 14 de junio, en el lugar donde me encontraba, que es Sapperhill, éramos aproximadamente una sección, la tercera sección era, en realidad, es amarillo 3. En cada sección era amarillo 1, amarillo 2 y amarillo 3. Nosotros éramos los 3. Cuando el combate, nosotros tuvimos muchos juegos navales. Navales son los barcos que continuamente hacían hablar del terreno para después atacar la roja. ¿La roja cuál era? Alerta roja, los aviones. Yo tenía, en la altura donde estábamos nosotros, teníamos de vista más o menos varios kilómetros el aeropuerto, en la cual de donde salían los aviones o bajaban. Fue uno de los lugares más bombardeados que hubo. ¿Por qué? Porque no querían que salga, querían romper la pista. Nunca tocaron una bomba porque tenían una buena defensa aérea. Había ahí. Entonces nosotros veíamos eso. Después nos enteramos de que de lejos y de la altura, de la distancia, se veía como cráter. El cráter era como un camión de tierra que volcaba y se iba. Entonces cuando volvía el avión, era como que la pista estaba dañada y se iba. Después venía la máquina, arrastraba toda esa tierra, arrastraba de vuelta y los aviones podían salir. Así que, no sé si se escucha bien. ¿Sí? Bueno. Esa era la vista que nosotros teníamos. Continuamente teníamos ataques. Uno de los lugares más bombardeados que hubo después del 13, pasó al 14, fue nuestro lugar, El Salvador. En esos tiempos, bueno, no podíamos hacer nada más que estar en la trinchera y a la noche salir a hacer guardia. Uno era en ese momento adicto al cigarrillo por el tema de que tenías la ansiedad y el miedo, porque todos teníamos miedo. El que dice que no tuvo miedo miente. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos poníamos siempre con el poncho de agua, yo al menos contra las rocas, me sentaba de cosquilla con el fusil y fumaba, pero fumaba debajo del poncho. Porque a nosotros nos decían, ojo, porque los comandos van a estar al lado de ustedes y ustedes ni cuenta se van a dar. Entonces, bueno, ese era y fumamos, pero era el frío, en el frío el humo queda ahí, acá arriba. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Correr un poco para allá, correr otro poco para allá y así, pero la ansiedad era el cigarrillo. Es más, teníamos el regimiento 3 a nuestra derecha, en la cual nosotros estábamos permitidos cazar ovejas. Eso obviamente fue todo antes de que llegaran ellos a pisar tierra en Malvinas. Entonces, ¿qué hacían? Hacíamos intercambio. Ellos nos traían cigarrillos, nosotros le dábamos cordero. Ellos nos traían pan, nosotros le dábamos cordero, porque era la comida. Que teníamos que no autorizaban, cosas que a ellos no le autorizaban a cazar. Y salíamos al patrullaje. Al frente nuestro había una casa que en realidad no sé qué, hacíamos patrullaje, salíamos a la noche, a la tarde, salíamos a hacer patrullaje siempre para ver a ver si se veía rastro de algo. Bueno, nunca hubo rastro por esa zona. Pero sí se encontraba una vez haciendo patrullaje, encontré una brújula en la cual
lo guardé en mi bolsillo, después le mostré a mi jefe y mi jefe me dijo, no, me dice, eso tiralo, porque vos no sabés si el dueño de esa brújula está muerto o está vivo. Si llega a estar muerto van a pensar que vos lo mataste. Así que bueno, en realidad lo alojé, lo tiré porque no quería tenerlo conmigo, por ese riesgo y el consejo que me dio mi jefe. Que si tengo que hablar de mi jefe, la verdad que Alejandro Koch es uno de los más grandes que hay. Yo quisiera hablar del combate mío. El combate mío fue corto porque ya hubo un cese de fuego. Nosotros no sabíamos que había un cese de fuego. Como le dije, Summer Hill se extendía de esta manera. En esta parte alta era donde estaba nuestro jefe, el comando de todo el batallón. Y esa noche fue terrible. El día 13 muchos soldados han cruzado por detrás nuestro, muchísimos soldados, y todos decían, no, lo están haciendo pelota, vamos. No, nosotros no podíamos ir de ahí. Aparte nuestro jefe no nos permitía tampoco salir de ahí. Nos quedamos ahí, amaneció, silencio total. El sistema de radio, de comunicación era muy obsoleta, muy vieja. Eran extensiones de cable, kilómetros de cable. Esa noche hubo tanto bombardeo que se cortaron los cables. Entonces dice mi jefe, bueno, espérenme acá, que yo voy a ir a ver qué pasa de arriba. Bueno, se fue, la orden era quedarse, y nos quedamos. En ese trayecto que él bajaba con una bolsa de nylon con pan para darnos a nosotros, y me dice, bueno muchachos, dice, la orden es quedarse, así que nos tenemos que quedar. Bueno señor. En ese momento se escuchan helicópteros. Los helicópteros venían, el ruido de las espaldas nuestras. O sea, tuvimos que subir y ahí empezó el combate nuestro. No puedo decir si fue 5 minutos, 10 minutos, no, la verdad desconozco, no recuerdo todo ese tiempo. Porque la adrenalina te hace olvidar muchas cosas y lo único que estás entre el temor y el disparar y esas cosas. La orden era el fuego. Bueno, empezamos a disparar. Uno cayó, que fue el primero que venía en la punta, uno se averió y el resto bajaron, que eran el comando 40. Ahí cuando pasaron una foto habrán visto 2 grupos de gente. El grupo que estaba arriba éramos nosotros, la tercera sección de la compañía Mar. La que estaba abajo eran los comandos 40 de la época. Habrán visto muy poco porque pasó rápido, pero ellos querían saber quiénes éramos y por qué hicimos lo que hicimos, porque ya había un cese de fuego. Hay un señor que se llama Marco Bassa Bilbaso, que se encargó de buscar la historia esa. Y se comunicó con esos 40 comandos que estaban en ese momento ahí. Y bueno, ¿por qué esa foto? Ellos nos mandaron esa foto a nosotros para que lo conozcamos, que obviamente eran mucho más jóvenes como nosotros, y nosotros le mandamos al grupo nuestro, que en realidad me olvidé de traer nuestra bandera, en la cual en esa bandera están los nombres de los 3 caídos nuestros: Roberto Leye, de Corrientes, Eleodoro Monzón, del Chaco, y Sergio Robledo, de provincia de Buenos Aires, en la cual ellos como que
es más, quisieron venir a la Argentina para conocernos personalmente. Y bueno, no todos tenemos la gana de ver a veces la cara del enemigo, pero sí se les respeta, porque ellos tuvieron mucho respeto. Respeto porque en el momento del combate Adolfo Cabral, de Corrientes Capital, cayó herido y con ráfaga de ametralladora una bala golpea la piedra y le entra, pero no de punta sino de costado, y cae herido. Además, nosotros pensamos que él quedó... bueno, le salvaron la vida el enemigo. Ellos le hicieron la curación, ellos le hicieron todo. Y entonces eso es un respeto que se merece, porque bueno, salvar una vida, que podrían haber hecho cualquier cosa, que en algunos momentos han hecho, así que por eso sentimos un respeto como ellos sienten por nosotros. Cuando empezaron a caer nuestros camaradas, el jefe nuestro, Alejandro Koch, dice: no pega el grito que nos replieguemos. Entonces él se queda con la ametralladora y nosotros bajamos. A veces nosotros cuando hacíamos que nos llevaban carrera mal por la tierra corriendo así, ya qué sé yo, nos enojábamos. La verdad eso nos salvó la vida también. Porque cuando no estaban haciendo ráfaga de ametralladora, la ametralladora, la automática especialmente, tiene balas, y le llaman bala trazante, que es una bala luminosa. Eso lo usan para corregir el fuego y bueno, es una técnica de guerra que lo usan en el mundo. Entonces cuando yo veía esas luces que venían, me tiraba. Si no hubiese tenido eso, no estaría contando el cuento. Entonces, correr el zigzag me sirvió. O sea, todo lo que me enseñaron en realidad no fue útil, a pesar que nosotros renegábamos a veces por ese, para nosotros como un maltrato. En realidad no, era salvarte la vida. Todo eso fue, nosotros cuando el rendimiento que pasó a ser después de que entramos a la ciudad, nosotros entramos, nos juntamos, todos nuestros jefes nos juntó y nosotros entramos desfilando a la ciudad y con el arma en la mano. Yo lo único que me tiré fue el casco porque me molestaba, porque como tenías que ir subiendo y soltando piedra, si no te apretás bien, normalmente se te caía. Pero después yo tenía un FAP, que es fusil automático pesado, no tenía eso. Tenía una pistola, porque no podía tener bayoneta, porque no era un arma para poner una bayoneta, y tenía granadas. La técnica que nos enseñaron de combate fue de la mejor. Y es más, yo siempre le decía a nuestro jefe: ¿por qué no lo enseñan más? No, dice, no se le puede enseñar más porque dice, después el soldado se puede convertir en guerrillero y es muy difícil eliminarlo. Uno la técnica lo tiene y no se va a olvidar nunca. Así que, bueno, todo eso fue una cosa que la verdad nos llevó mucho tiempo. Cuando llegamos al aeropuerto que nos llevaron ahí, no había nada. Pero bueno, el soldado tiene que estar preparado para todo. Descubrimos que el piso de los helicópteros era aluminio encastrado, así que ¿qué hicimos? Empezamos a levantar el piso. Había tanque de combustible, empezamos a golpearlo para sacar el combustible, tiramos el combustible, después traíamos los tachos. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos tachos alrededor y arriba de los pisos que sacamos los usamos para meterlo abajo. Y ahí estuvimos casi un día.
a distancia había galpones en la cual descubrimos que ahí estaban todos los alimentos que mandaba el pueblo argentino a los soldados. Nos metimos, no escapamos en realidad, porque alrededor nuestro había guardias inglesas que no nos dejaban mover. Y nos escapamos, tuvimos coraje de escaparnos, entrar al galpón y sacar cajas de cosas. Había cigarrillos, había gorras, de todo lo que se puede imaginar que la gente lo que mandaba. Bueno, eso fue hierba, el mate era una de las cosas que me extrañaba. Bueno, había una gaseosa, abrí una gaseosa que era de plástico, y ahí hicimos el mate, y del avirome hicimos la bombilla, y con eso también tomábamos mate. Ahora dice, ¿y cómo calentaban el agua? Y el soldado se ingenia. Fuimos a buscar, allá le llaman turbas. Las turbas los propios kelper que viven ahí lo cortan en tamaño de ladrillo, lo dejan secar y después con eso calefaccionaban en esa época el hogar. Cuando lo prenden así, ahora en crudo, o lo quemas y eso es como una cubierta de un vehículo. Se prende fuego, pero es negro. Y bueno, pero nosotros teníamos que calentar el agua. Así que fuimos, pedimos permiso esa vez, hicimos eso, fue la única vez que tomamos mate en realidad. Y bueno, esa fue nuestra experiencia después de todos los momentos vividos. Yo cuando regresé en el Almirante Iriza, que nos cargaron en un barquito pesquero, que éramos muchísimos, lo que en este nos van a llevar, así, y el agua que golpeaba y te mojaba toda la espalda, todo. Porque no lo veíamos otro barco que nos podíamos llevar. Y había, en cada esquina, en cada lugar había soldados británicos que estaban custodiándonos a nosotros. Cuando vimos el Almirante Iriza, que era el buque hospital, bueno, ahí respiramos. ¿Cómo subimos al barco? Bueno, el barco tiene, acá hay navales que deben saber cómo es, que son unas sogas anchas, y ahí trepábamos todos y entrábamos por ahí. No era que había ayuda de nada, no te caiga el agua porque si no te fuiste. Así que subimos ahí, estaba completo ese buque hospital, no había lugar. ¿A dónde vamos? Nos llevaron a la sala de máquina donde estaban los motores. Los motores eran gigantes, no saben lo que eran los motores. La gente que trabajaba ahí andaba con protectores por el ruido que hacía. Pero lo bueno que tenía que era la calefacción, lo calentito que estaba ahí adentro. Dice, ¿se quieren bañar? Sí, no queremos bañar. Bueno, dice, nos dieron un pan de jabón, nos mandaron al baño. Dice, pero no usen el jabón, porque el agua es salada. Lo primero que usamos fue el jabón, me quedó blanco. Bueno, yo blanco el pelo lo tengo ya por los años, ¿no? Pero la piel te quedaba blanca y bueno, fue uno de los primeros duchas que nos dimos después de 70 y pico de días que estuvimos ahí. En realidad, si bien nos afeitábamos, pero no era la afeitada o el pelo largo, bueno, todas esas cosas. Regresamos a Río Grande, Tierra del Fuego. Nuestro lugar, nuestra compañía ya estaba ocupado por soldado clase 63. Así que bueno, ahí, como a mí me faltaba, o a nosotros nos faltaba, cumplir con los 14 meses del servicio militar, nos mandaron a hacer guardia al estrecho de Magallanes, allá al límite con Chile. Y ahí estuvimos un tiempo, más o menos como un mes estuvimos,
Y al regreso, bueno, ya estaba la baja, en la cual nunca me entregaron el DNI. Me dijeron que después me iban a mandar por correo y me dieron un papel que todavía lo reservo, un papel con nombre, apellido, una foto. Y bueno, fue eso. Al regreso a Corrientes, a mi casa, bueno, me esperaban mis padres. Estuve 2 meses haber estado en Corrientes. Y después me vine a... Yo tenía una hermana que era monja que vivía en Tortuguita. Ella vivía en Tortuguita. Pero no, yo no sabía, mucho no conocía. Entonces, nos vinimos, o sea, me vine yo a dedo, en camión hasta... Vine a parar a San Miguel, no sé por qué vine a parar a San Miguel. Y de ahí me vine caminando hasta Tortuguita. Ahí le encontré a mi hermana y, bueno, mi hermana me dio alojamiento con las monjas, o sea, era la capilla Virgen de Itati, y ahí lo dejaba. Así que estuve conviviendo con ellos ahí hasta que después conseguí trabajo, empecé a trabajar y, bueno, me quedé viviendo acá, formé una familia, tengo 5 hijos, 3 nietos y bueno, feliz de la vida y tratando de siempre la vida llevarlo bien, en el sentido de que esa pesadilla que uno tiene, bueno, acostumbrarse a lo que tiene. Yo quiero, Julio, por favor, si es que el video de mi regreso a Malvinas, y ahí fue donde creo que cumplí un homenaje a mis camaradas que estaban ahí. Bueno, compañeros, en la tercera sección, un homenaje a todos ustedes. En la tercera sección, voy a visitar a un amigo, un hermano, Roberto Pérez, en homenaje a ustedes, todos. Y yo voy a dejar acá. Es una verdad honor su vida acá. Esta es para todos ustedes. Así que esto tenga siempre en el recuerdo. Es un gran recuerdo para su familia y para todos nosotros. Dios lo tenga en la gloria. Bueno, gracias. Bueno, quiero invitarle nuevamente para el día 18, para la próxima charla, y bueno, gracias nuevamente por venir y escucharnos, y creo que nosotros nos alivia un poquito más todo esto. Gracias. Agradecemos a Claudio Medavilla, Leo Ábalos y Francisco Fernández por la charla de hoy. Los invitamos a la 5ª charla de las Malvinas Historia Viva el día 18 de octubre a las 19 horas acá en el Teatro Seminario. Muchas gracias.